Si comparas las imágenes de Akenatón con otras representaciones de faraones, notarás que Akenatón se ve muy diferente. Durante 3000 años, nadie supo cómo era realmente la cara del hombre más poderoso que gobernó Egipto, y durante 3000 años, alguien se aseguró de que nunca lo supiéramos. Un rey gobernó durante 66 años, tuvo casi un centenar de hijos, y levantó templos tan colosales que todavía hoy nos dejan sin aliento. Cuando por fin abrieron su tumba, lo único que encontraron fue el rostro reseco y hundido de un anciano de 90 años. Y otro rey, generaciones después, hizo algo tan radical que sus propios sacerdotes dedicaron 300 años a intentar borrarlo de la historia. Se hizo tallar en la piedra de una manera que ningún faraón se había atrevido a mostrar jamás. Y cuando la ciencia finalmente abrió su tumba y leyó su ADN, la respuesta fue peor de lo que cualquiera se había atrevido a imaginar. 2 reyes. 2 secretos guardados en huesos y piedra durante milenios. Quédate, porque lo que vas a ver en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves cualquier estatua egipcia a partir de hoy. El rey que vivió 90 años. Empecemos por el más famoso de todos. Hablamos de un faraón que reinó durante el Reino Nuevo, hace más de 3200 años. Subió al trono siendo joven, y lo que vino después fue uno de los reinados más largos y espectaculares de toda la historia del mundo antiguo. 66 años en el poder. En la antigüedad, la mayoría de las personas ni siquiera llegaba a vivir tantos años. Cuando finalmente murió, rondaba los 90, una cifra prácticamente inaudita para su época. No se limitó a ocupar el trono, lo llenó por completo. Fue un rey guerrero que dirigió personalmente a sus ejércitos, y un constructor a una escala que casi no tiene comparación en la historia humana, levantando templos y estatuas colosales de sí mismo a lo largo de todo Egipto. Grabó su nombre e imagen por todo el reino con tanta insistencia que, durante generaciones, se le siguió recordando como el más grande de todos. Faraones posteriores tomaron su nombre, esperando heredar una fracción de su gloria. Su fama fue tan inmensa que atravesó los milenios. Un poeta inglés del siglo XIX lo inmortalizó bajo su nombre griego, en uno de los poemas más conocidos de la lengua inglesa. Un soneto sobre un coloso derrumbado en el desierto, con su rostro de piedra partido, sosteniendo todavía una inscripción orgullosa sobre un poder que ya no existía. Y sin embargo, con toda esa fama, con todas esas estatuas idealizadas, había una sola cosa que nadie sabía: cómo era su rostro de verdad. El rostro humano real, del faraón más poderoso que existió, se había perdido en el tiempo, escondido dentro de una momia reseca, hasta que la ciencia moderna decidió traerlo de vuelta. Un rostro congelado en la vejez. Cuando este rey murió, fue momificado con todo el cuidado que se reservaba a los grandes soberanos, y depositado en el Valle de los Reyes. Pero el mundo antiguo no era un lugar seguro para las tumbas reales. Los saqueadores rondaban el valle, y sacerdotes de épocas posteriores terminaron reuniendo varias momias reales y escondiéndolas juntas en un escondite secreto, donde permanecieron ocultas durante casi 3000 años. Ese escondite fue descubierto cerca de Luxor en 1881. Entre las momias que volvieron a ver la luz estaba este mismo rey, en un estado de conservación extraordinario. Al ser parcialmente desenvuelto, se reveló su rostro momificado real, su cabello, la forma exacta de su cabeza. Por primera vez en 3000 años, alguien podía contemplar el rostro físico de este hombre. Pero lo que se veía era el rostro de un hombre muy anciano y muy muerto. La momificación no es amable con los rasgos, la piel seca y encogida, la carne consumida. Y este rey había muerto rondando los 90 años. Así que incluso en vida, su rostro final ya había sido profundamente marcado por 9 décadas de existencia. Durante más de un siglo, ese rostro marchito fue la única imagen real que tuvimos de él. El desafío era doble. ¿Podía la ciencia reconstruir el verdadero rostro debajo de esa momia? Y más ambicioso todavía, ¿podía revertir los años y mostrar al rey en la plenitud de su poder? Para intentarlo, había que mirar dentro de la momia sin tocarla jamás. Miles de Rayos X, para construir un cráneo.
La base de esta reconstrucción fue la tomografía computarizada, la misma tecnología médica que conoces de un hospital. Una radiografía normal da una sola imagen plana. Un escáner de tomografía toma miles de cortes de rayos X desde todos los ángulos, y una computadora los ensambla en un modelo tridimensional completo. Es una manera de construir una réplica digital perfecta del interior de algo sin abrirlo jamás. Durante la mayor parte de la historia de la egiptología, la única forma de ver el interior de una momia era desenvolverla, un proceso destructivo e irreversible. La tomografía cambió todo. Ahora se podía desenvolver digitalmente una momia, mirando a través de los vendajes hasta el hueso, capturando cada detalle del cráneo en 3 dimensiones, sin tocar jamás el cuerpo. Con estos datos se construyó un modelo virtual tridimensional completo de la cabeza y el cráneo del faraón. Este cráneo digital era el punto de partida crucial, porque en la reconstrucción facial todo comienza con el hueso. Su forma determina la forma del rostro. Por primera vez, la ciencia tenía un modelo perfecto del cráneo real de este gran rey, listo para volver a convertirse en un rostro. Del hueso al rostro. La tarea de reconstruir el rostro recayó en especialistas de antropología forense, la misma disciplina que se usa hoy en investigaciones criminales reales para identificar restos humanos desconocidos y devolverle un rostro a quienes no tienen nombre. Ese origen forense importa. El método aplicado a este faraón no fue una interpretación artística libre. Fue la misma técnica rigurosa que se usa hoy para resolver crímenes modernos. Aquí está la ciencia que lo hace posible. Todos tenemos, más o menos, los mismos músculos faciales, originados en los mismos puntos del cráneo, y el hueso conserva evidencia de dónde se anclaban esos músculos, marcas sutiles y texturas que revelan su tamaño y posición. Un especialista entrenado puede leer un cráneo casi como un plano arquitectónico. Con software especializado y una base de datos de anatomía facial, el equipo fue construyendo capa por capa, primero los músculos sobre el hueso, luego los tejidos blandos, guiados por el grosor de la carne en decenas de puntos del rostro. La nariz se estima a partir de la apertura nasal, los labios, los ojos y la mandíbula van emergiendo, limitados en cada paso por la anatomía real del cráneo. Y este cráneo tenía mucho que decir, un puente nasal alto y pronunciado, esa nariz fuerte visible incluso en la momia, y una mandíbula poderosa. Finalmente se añadieron piel, ojos y cabello, basados en lo que se sabía apropiado para una persona egipcia de su época. Y con eso, apareció un rostro reconstruido a partir de su propio cráneo, mostrando cómo pudo haberse visto realmente al final de su larga vida. Pero surge una pregunta obvia. ¿Cómo sabemos que este método funciona? La prueba del 70%. Es una pregunta justa, y hay una respuesta tranquilizadora, porque la técnica ha sido puesta a prueba contra la realidad. Los científicos forenses tomaron tomografías de voluntarios vivos, reconstruyeron sus rostros únicamente a partir del cráneo, sin ver jamás el rostro real, y compararon después la reconstrucción con la persona verdadera. El resultado, alrededor del 70% de la superficie reconstruida, quedaba a apenas un par de milímetros del rostro real. Un nivel de precisión sorprendentemente alto para una técnica que trabaja únicamente a partir del hueso. 70% no es 100%, y ese margen importa, pero da confianza real en el núcleo del trabajo. La forma fundamental del rostro, dictada por el cráneo, está sobre terreno científico firme. Esto no es un artista imaginando a un faraón. Es una reconstrucción forense validada, aplicada a uno de los cráneos más famosos de la historia. Con esto, el equipo ya tenía el rostro del rey cerca de su muerte, a los 90 años. Un logro extraordinario. Pero querían hacer algo que casi nunca se había intentado: devolverle la juventud, hacer retroceder el tiempo. Un rostro reconstruido a partir del cráneo de un hombre de 90 años es, naturalmente, el rostro de un hombre de 90 años. Pero este rey había pasado la mayor parte de su vida en la plenitud de su poder. ¿Cómo se veía entonces? El equipo realizó un rejuvenecimiento digital, revirtiendo los signos del envejecimiento para representarlo alrededor de los 45 años. Esto es mucho más difícil de lo que parece, porque se hacía en 3 dimensiones.
Hay que entender cómo cambia un rostro con las décadas, y correr ese proceso hacia atrás. Con el paso del tiempo, la mandíbula se suaviza, la nariz y las orejas siguen creciendo, las mejillas se hunden, los labios se adelgazan, las arrugas se profundizan, el cabello encanece. Para llevar a este rey de los 90 a los 45, el equipo revirtió cada uno de esos cambios con cuidado anatómico. Mandíbula más firme, nariz y orejas más cortas, mejillas y labios más llenos, arrugas suavizadas, cabello más oscuro. El resultado fue algo que el mundo nunca había visto, el retrato de un gran faraón como un hombre vivo en la plenitud de su vida. Dos rostros, uno cerca de la muerte y otro en la cúspide de su reinado, con una animación que los transformaba gradualmente, mostrándolo envejecer frente a nuestros ojos. El faraón apuesto y la pregunta del éxodo. La radióloga que lideró este proyecto describió al faraón reconstruido con una sola palabra: apuesto. Y es fácil entender por qué. El rostro a los 45 años muestra a un hombre fuerte y llamativo, con esa nariz alta y prominente, una mandíbula firme, y el tipo de rasgos que uno esperaría de un gran rey guerrero. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Durante más de 3000 años, este hombre existió para nosotros solo como estatuas de piedra y una momia reseca. La estatua nos mostraba al rey Dios idealizado. La momia nos mostraba la muerte. Pero esta reconstrucción nos mostró algo intermedio y más verdadero. El ser humano real. Un hombre que alguna vez fue joven y poderoso. La historia de este rey guarda todavía una capa más de misterio. Existe una tradición extendida que lo identifica con un faraón mencionado en relatos bíblicos sobre un pueblo esclavizado que escapó de Egipto. Aquí conviene ser honestos. Esto es tradición e interpretación, no un hecho histórico establecido. El texto religioso ni siquiera nombra directamente al faraón. La asociación surge de referencias indirectas y del marco temporal general. No existe confirmación arqueológica directa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este fue uno de los gobernantes más poderosos de Egipto, y que su presencia histórica descomunal explica por qué la tradición posterior lo asoció con esa historia. El faraón que rompió todas las reglas. Ahora viaja unas generaciones más adelante, porque hay otro rostro, mucho más extraño, que la ciencia también tuvo que enfrentar. Si comparas las imágenes de este otro rey con las de cualquier otro faraón, algo salta a la vista de inmediato. No se parece a ninguno de ellos. Durante 3000 años, los libros de historia lo dibujaron con la plantilla habitual de la realeza egipcia, y durante 3000 años, ignoraron en silencio lo que sus propias estatuas gritaban: pómulos altísimos, un cráneo alargado de manera antinatural, caderas anchas que ningún faraón anterior se había permitido jamás mostrar. En el año 13 de su reinado, este hombre hizo algo que ningún faraón se había atrevido a hacer. Cerró todos los templos del dios principal del panteón egipcio, el mismo dios al que había servido su propio padre. Los registros detallan la confiscación de propiedades sacerdotales y el despido de miles de trabajadores de los templos. Festivales que habían estructurado la vida cotidiana desde antes de las pirámides fueron cancelados de la noche a la mañana. Su propio nombre de nacimiento fue cincelado de los monumentos y reemplazado por una nueva identidad ligada al disco solar. Después abandonó la antigua capital y fundó una ciudad completamente nueva en el desierto, en menos de 2 años, con templos al aire libre, construidos para capturar la luz del sol. Cada muro celebraba a un solo Dios y a un solo rey como su voz viviente en la tierra. Pero lo más extraño de esta nueva capital no fueron los dioses ausentes, fue el propio rostro del rey, multiplicado en cada superficie, con formas que ningún artista egipcio había tenido jamás permiso de tallar. El cuerpo prohibido, una orden real conservada en fragmentos de piedra, ordenó a los artistas de este rey abandonar las convenciones tradicionales. Debían tallarlo tal como realmente aparecía, no como un dios perfecto, sino como un hombre de carne y hueso. Las estatuas que siguieron son inquietantes de una manera que ningún otro arte egipcio logró jamás. Un cráneo alargado que se estira hacia atrás, hombros estrechos que caen como si pesaran demasiado, caderas más anchas que las de cualquier rey anterior, un vientre caído sobre la falda real,
un pecho abultado que ningún faraón masculino había permitido jamás en su propia representación. Dedos largos, cuello largo, un rostro que no parece completamente masculino ni completamente femenino. En los relieves pintados, toda la familia real comparte estos rasgos: brazos y piernas delgados, abdómenes suaves, rostros estirados casi hasta lo irreconocible. Sus hijas aparecen dibujadas con exactamente las mismas proporciones, como si el linaje llevara consigo una única marca física. Su esposa aparece a su lado, pose tras pose, con el mismo cráneo alargado, la misma mandíbula pesada, el mismo cuello imposiblemente largo. Durante siglos, los historiadores debatieron qué significaba esto. ¿Era simbólico, político, o era algo físico, oculto en el cuerpo real del hombre en el trono, que sus artistas finalmente tenían permiso de mostrar? Durante la mayor parte de un siglo, esa última posibilidad fue la que nadie quería decir en voz alta, porque el arte real egipcio había permanecido congelado durante casi 2000 años. Los reyes se tallaban como dioses, y los dioses no tenían caderas anchas ni cuerpos suaves. Romper esas reglas no fue una elección estética, fue una confesión. Antes de seguir, si este tipo de historias te atrapa, este es un buen momento para suscribirte a Wise, porque lo que viene a continuación es exactamente lo que sus propios sacerdotes intentaron enterrar bajo 3000 años de arena. El laboratorio sellado. La contradicción se volvió más ruidosa cuando se abrió la tumba de su hijo. La máscara dorada encontrada en el Valle de los Reyes en 1922 no muestra ninguna de estas distorsiones. Es perfecta, simétrica, atemporal. Los artistas de la siguiente generación volvieron de inmediato a las reglas tradicionales, apenas este rey desapareció del poder. Cuando el esqueleto de este rey fue descubierto en 1907, la tumba estaba tan alterada que se discutió durante años sobre quién estaba realmente enterrado ahí. El sarcófago había sido deliberadamente desfigurado, la máscara arrancada. Alguien, en la antigüedad, había querido que ese cuerpo fuera olvidado. Pero los huesos contaban su propia historia. Un cráneo más largo de lo habitual, una mandíbula que coincidía con los retratos tallados. Durante décadas, especialistas debatieron si este rey realmente había sido tan diferente, o si el arte simplemente exageraba algo normal. Las teorías se acumularon durante más de un siglo, y cada una colapsó bajo sus propias contradicciones. Así que la búsqueda pasó del cincel al microscopio, de la especulación a un laboratorio sellado, donde la ciencia moderna finalmente iba a hacer lo que 3000 años de debate nunca lograron. Se seleccionaron once momias reales, incluyendo al propio hijo de este rey, al enigmático individuo de la tumba desfigurada, y a una mujer sin nombre con el rostro deliberadamente destrozado. Cada muestra se manejó bajo estrictos protocolos, trabajando únicamente con dientes y hueso denso, donde el ADN permanece protegido. Se analizaron marcadores mitocondriales, del cromosoma Y y autosómicos, comparados contra datos poblacionales modernos, con resultados publicados en una revista médica revisada por pares. El linaje expuesto. El análisis final no dejó espacio para la duda. Después de cientos de extracciones fallidas y millones de pares de bases secuenciados, los números contaron una sola historia. El ADN de 3 de las momias, incluyendo al individuo de la tumba desfigurada, a la mujer sin nombre y al joven rey de la máscara dorada, encajaba en un patrón que solo se observa entre los parentescos más cercanos posibles. Los datos trazaron una cadena directa, un padre, una madre y un hijo biológico entre ellos. Hasta ahí, nada sorprendente. Pero entonces revisaron a los padres de los padres, y descubrieron que compartían la misma madre y el mismo padre. No medios hermanos, como se había asumido durante mucho tiempo. Hermanos completos, criados en el mismo palacio, casados entre sí, y padres de un hijo en común. La probabilidad de error era menor a 1 entre millones. Por primera vez en 3000 años, el árbol genealógico de esta familia podía trazarse con líneas confirmadas por moléculas, y no por escribas desesperados por halagar al siguiente rey. El heredero más famoso de todos, cuya máscara dorada se convirtió en el símbolo del antiguo Egipto, resultó ser hijo de un hermano y una hermana. Y aquí es donde todo se cierra en círculo.
Una vez confirmado que el cuerpo tallado en esas paredes era real, finalmente se pudo reconstruir su rostro. El cráneo alargado, la mandíbula pesada, los pómulos altos, los ojos de párpados caídos, el cuello imposiblemente largo, emergiendo de nuevo desde la piedra hacia un único rostro humano. El rostro reconstruido de este rey no fue un monstruo ni un mito. Fue exactamente el rostro que sus huesos habían estado tratando de mostrarnos todo este tiempo. No era simbolismo, era biología. Los huesos que cargaban con el dolor. El esqueleto del joven rey de la máscara dorada cuenta una historia de dolor que esa máscara fue construida para ocultar. Escaneos de alta resolución revelaron un pie izquierdo torcido hacia adentro, la firma clásica de un pie sambo congénito, que hacía físicamente imposible una marcha normal desde el primer día que intentó ponerse de pie. En el otro pie, un pequeño hueso falta por completo desde el nacimiento. Las articulaciones del medio pie muestran signos de necrosis ósea, la muerte del tejido cuando el suministro de sangre falla. Su columna se curva hacia adelante, alterando su equilibrio, y el paladar de su boca está partido por una fisura, nunca reparada. Dentro de su tumba se encontraron más de 130 bastones para caminar, muchos desgastados en el mango, exactamente en el patrón de la mano de un joven presionando con fuerza para sostenerse. Nadie en el reino sabía que los necesitaba casi todos los días de su corta vida. Los artistas seguían dibujándolo en carros de guerra, cazando leones, liderando ejércitos. El bastón nunca aparecía en ninguna de esas escenas. Un análisis genético de su fémur reveló además rastros del parásito responsable de la forma más letal de malaria, con múltiples infecciones repetidas a lo largo de meses o años, la más reciente todavía activa el día de su muerte. Murió a los 19 años, con un cuerpo que era un catálogo de enfermedades heredadas y adquiridas, y nada de esto fue mala suerte. La política que rompió un linaje. ¿Cómo puede una misma familia seguir produciendo generación tras generación de hijos así de frágiles? A propósito, los sacerdotes conocían la respuesta, solo que jamás la escribieron. El matrimonio entre hermanos no fue un accidente cultural, fue una política deliberada, basada en la creencia de que la sangre del rey portaba una chispa física real de lo divino. La hermana del faraón no era simplemente una esposa más. Era la única portadora, lo suficientemente pura, como para confiar en ella el trono. Los modelos genéticos modernos lo ponen en números crudos. Entre personas no emparentadas, la probabilidad de un trastorno recesivo raro ronda apenas el 3%. Para el hijo de 2 hermanos completos, ese riesgo se dispara al 25%, 1 de cada 4. Y a lo largo de varias generaciones de matrimonios cercanos, esas probabilidades se acumulan hasta que el linaje ya no puede escapar de ellas. La fe de esta dinastía, en su propia pureza, se convirtió en su mayor debilidad. Después de este joven rey, no quedó ningún heredero varón con sangre directa del linaje. El trono pasó a un funcionario sin vínculo de sangre, y después a un comandante militar sin conexión real alguna. El linaje de los grandes conquistadores que habían construido un imperio terminó en un adolescente que no podía caminar hasta su propio trono sin ayuda de un bastón. Así que aquí tenemos 2 rostros, recuperados desde direcciones completamente opuestas. Uno perdido bajo el peso de la vejez extrema, devuelto a la vida gracias a la ciencia forense y a la paciencia de reconstruir, hueso por hueso, al hombre que gobernó Egipto durante 66 años. Y el otro, deliberadamente desfigurado y escondido durante 300 años, hasta que el ADN guardado en un fémur finalmente contó la verdad que la piedra ya había intentado gritar. Ninguno de los 2 casos nos da una fotografía perfecta, y la ciencia es honesta sobre sus límites. Pero ambos nos dan algo que ninguna estatua idealizada podía ofrecernos: la posibilidad de mirar, después de 3000 años de silencio, a los ojos de 2 seres humanos reales que una vez gobernaron el mundo conocido. Uno murió viejo y venerado. El otro murió joven, frágil, marcado por generaciones de un secreto que su propia familia se negó a abandonar. Y ahora te toca a ti. De estos 2 rostros recuperados por la ciencia, ¿cuál te parece más revelador? Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos. Y si te gusta que la historia se cuente con evidencia y no solo con leyenda, suscríbete a Wise y activa la campanita.
porque la próxima vez que un secreto enterrado en huesos y piedra salga a la luz, quiero que seas de los primeros en verlo.